buenas tardes, les doy la bienvenida a este proyecto audiovisual que busca abrir un espacio de reflexión y sobre todo de compromiso frente a una realidad muy dolorosa, el maltrato infantil. Nuestra frase elegida fue: la verdadera victoria no está en la fuerza, sino en la protección de la inocencia, porque allí se siembra el futuro. True victory lies not in strength, but in the protection of innocence, for the future begins there. El audiovisual que hoy compartiremos se titula Entre la realidad y la ficción, violencia infantil, inspirado en el relato El vencedor de César Vallejo. Nos invita a pensar en cómo la violencia disfrazada de poder nunca es triunfo, es derrota, que deja cicatrices profundas en quienes deberían vivir rodeados de cuidados y ternura. ¿Puede una sociedad llamarse vencedora si permite que la infancia crezca marcada por la violencia? Este tema es vital porque es el cimiento de toda sociedad. Un niño que sufre maltrato arrastra cicatrices que afectan su desarrollo, sus relaciones y su futuro. Reflexionar sobre este tema a la luz de Vallejo nos recuerda que la verdadera victoria no está en la fuerza, sino en la capacidad de proteger y amar. En este audiovisual se desarrollarán aspectos como las consecuencias emocionales y sociales del maltrato, la urgencia de transformar la indiferencia en acción, el papel de la comunidad en defensa de la infancia y muchos puntos más que se van a tocar a lo largo del video. Los invito a mirar este audiovisual con sensibilidad y apertura. No es solo una narración, es un llamado a la conciencia, a la responsabilidad colectiva y a la esperanza de que juntos podamos ser verdaderos vencedores. A continuación me voy a referir a la biografía de César Vallejo, conocido como uno de los poetas más destacados del siglo XX. El 16 de marzo de 1892, César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco, en el departamento de La Libertad, en una familia mestiza de escasos recursos y con una intensa devoción cristiana. Fue el más pequeño de 11 hermanos. Estudió en la Universidad de Trujillo, graduándose como bachiller en letras en 1916. Durante estos años frecuentó el grupo intelectual El Norte, junto a Antenor Orrego y Víctor Raúl Haya de la Torre. En 1918 publicó Los Heraldos Negros. En 1920 fue encarcelado injustamente en Santiago de Chuco por cerca de 4 meses. Durante ese periodo escribió poemas de Trilce, su obra revolucionaria publicada en 1922. En junio de 1923 partió hacia Europa. Llegó a París el 13 de julio, donde viviría la mayor parte de su vida trabajando como periodista y traductor. Murió en París el 15 de abril de 1938, a los 46 años. ¿Sabías que existe confusión sobre su fecha de nacimiento? Los registros sugieren el 19 de marzo, pero lo llamaban Abraham, por el santo del 16 de marzo. Su familia tenía ascendencia mixta, abuelos indígenas y abuelos gallegos, uno de ellos sacerdote. Sus primeros años en París fueron extremadamente difíciles, viviendo de hotel en hotel, a veces durmiendo en la calle, En 1932 se afilió al Partido Comunitario Español y participó en la Guerra Civil Española. Murió un Viernes Santo con llovizna, no un jueves como escribió en Piedra Negra sobre una piedra blanca. Rumores sin comprobar se dice que los 4 abuelos fueron sacerdotes, que uno nació en catacumbas, que trabajó en una hacienda llamada Roma, presenciando esclavitud, que intentó suicidarse por amor y que ganó un poema literario desde la cárcel. Estos relatos son parte del mito del poeta maldito, pero sin respaldo documental serio. Lo esencial es diferenciar del Vallejo histórico del Vallejo que la gente ha ido imaginando con el tiempo. A continuación analizaremos el cuento de El vencedor, del peruano César Vallejo, una obra que, a través de una simple pelea entre niños, nos revela una profunda crítica social. Analizaremos tanto el contexto histórico, social y literario. Vallejo escribe este relato alrededor de 1923, en un Perú marcado por grandes desigualdades sociales. Literalmente pertenece a su etapa de transición hacia la vanguardia, donde abandona el lenguaje decorativo para explorar con un realismo descarnado la psicología de los personajes y la injusticia del entorno. El cuento refleja perfectamente este interés hacia los marginados y una crítica a un sistema que los excluye. La trama gira en un entorno de una pelea campal entre 2 niños: Juncos, un niño pobre y descalzo, y Cancio, que viene de una familia acomodada. Los otros niños forman un coro,
y apuestan entre ellos como si fuera una pelea de gallos. Tras una lucha muy violenta, Juncos vence físicamente a Cancio. Sin embargo, el desenlace es muy inesperado. Mientras el perdedor es consolado por todos sus amigos, Juncos se aleja del grupo y termina solo, triste y avergonzado en un rincón. ¿Qué nos puede dejar este mensaje? Bueno, el mensaje es una poderosa ironía, ya que el título del vencedor nos muestra que en una sociedad desigual, ganar una batalla no significa ganar el reconocimiento. Por el contrario, la victoria puede acentuar la soledad y la exclusión del más vulnerable. Continuando con el desarrollo de nuestro tema, analizaremos 3 escenas específicas. En la primera escena, de desigualdad social entre Juncos y Cancio. Desde el inicio del cuento se muestra una fuerte desigualdad social entre los dos niños. Cancio es presentado como un niño bien vestido, con zapatos nuevos y perteneciente a una familia acomodada. En constante, Juncos aparece descalzo, con la ropa rota y un sombrero viejo. Esta diferencia en su apariencia determina cómo ambos son percibidos y tratados por los demás, reforzando una injusticia basada en la condición económica y social de cada uno. En la segunda escena, abuso de poder y presión del grupo. En la escena de la pelea, los niños no solo se enfrentan entre sí, sino que también son presionados por el grupo que los rodea. Los gritos, las apuestas, los empujones convierten la pelea en un acto forzado, donde la violencia es alimentada por la presión colectiva. Aquí se observa un claro abuso de poder del grupo sobre los protagonistas, ya que la multitud controla la situación, influye en sus acciones y obliga a los niños a continuar aun cuando ya no quieren pelear. La tercera escena, injusticia emocional y el llanto de Juncos. Al final del cuento, aunque Juncos resulta vencedor, se retira solo y termina llorando avergonzado y sin recibir apoyo de nadie. Esta escena revela una profunda injusticia emocional donde el grupo abandona al niño justo cuando más necesita contención y empatía. El sufrimiento silencioso de Juncos demuestra que la violencia infantil no solo es física, sino también social y emocional. El vencedor nos invita a reflexionar sobre la presión, la desigualdad y la indiferencia que continúan afectando a muchos niños en la actualidad. Hoy voy a hablar sobre la violencia infantil desde el tema entre la realidad y la ficción, usando un caso real que analicé en ensayo y con relación a la ODS 10, reducción de la desigualdad. Bueno, muchas veces en la sociedad se piensa que los golpes, los gritos o incluso el descuido son normales para educar a los niños. Esa es la ficción, la idea que la violencia y la negligencia son parte de la crianza, pero la realidad que vemos en las noticias y en los informes oficiales es que la violencia deja marcas físicas, emocionales y rompe el proyecto de vida de muchos niños. En el Perú, por ejemplo, en el año 2020, la Defensoría del Pueblo intervino en La Grama, en Cajamarca, donde 6 niños vivían en grave desprotección. Uno de ellos tenía anemia, otros presentaban heridas en el cuerpo y no recibían atención médica ni alimentación adecuada. Este caso mostró una mezcla de desnutrición, negligencia y maltrato, lo que evidencia que el descuido por parte de los adultos responsables. Bueno, este caso se relaciona directamente con la ODS 10 porque revela que niños sufren violencia y abandono por vivir en condiciones de desigualdades. Por ejemplo, sus familias tienen pocos recursos económicos, no acceden de manera oportuna a salud ni a una buena alimentación. Otros viven en zonas donde el Estado llega tarde o a veces casi no llega. Por eso es decir que no todos los niños tienen las mismas oportunidades de vivir seguros y protegidos. Y bueno, eso es lo que la ODS 10 busca cambiar, reducir las desigualdades y garantizar que nadie, y especialmente ningún niño, quede atrás. Bueno, para cerrar, la idea central de mi posición es que la violencia y la negligencia infantil no son casos aislados, sino consecuencias de desigualdades económicas, sociales y territoriales que muchas veces se han normalizado como si fueran algo natural en la familia. Bueno, ahora les voy a presentar un cuadro de comparación con la ODS 10. En el caso tenemos el título La Grama, con la violencia y negligencia familiar en el caso del año 2020.
En elementos claves tenemos donde 6 niños viven en grave desprotección, uno con anemia, heridas en el cuerpo, sin atención médica ni alimentación adecuada, también con maltrato y descuido por parte de los adultos responsables, donde intervinieron de la Defensoría del Pueblo. Bueno, el siguiente cuadro nos pregunta qué dimensión de desigualdades aparece vinculado a la ODS 10. Es que, bueno, primer punto tenemos la desigualdad económica y pobreza. Segundo punto tenemos la exclusión social territorial en zonas rurales con poca presencia del Estado. Punto 3 tenemos la falta de igualdad y oportunidades en acceso a salud y nutrición. En el siguiente cuadro podemos ver en qué afecta al niño o niña. Es en el riesgo de muerte por desnutrición, de anemia, daños físicos, emocionales y también en la vulnerabilidad del derecho a la salud y a la alimentación. Bueno, ¿qué recomendaciones daría alineada a la ODS 10? Bueno, sería una implementar programas de protección social y alimentaria, focalizando en zonas rurales, mayormente fortaleciendo la presencia de servicios de salud y protección infantil en Cajamarca, monitoreando permanentemente a familias en riesgo, también poniendo campañas de sensibilización contra la negligencia y la violencia infantil, garantizando atención médica y apoyo psicológico gratuito. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como lo del odio, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas, o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos. Y todo lo vivido se emposa como un charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. La historieta trata sobre el gobierno de Sánchez Cerro. Para elaborarla, partimos de un contenido histórico y la transformamos en una narración gráfica. Primero lo que hicimos es que seleccionamos las ideas más importantes. Sería que llegó al poder de apoyo del pueblo, que después se volvió autoritario, que persiguió a sus opositores y que finalmente fue asesinado. Luego esa información la convertimos en un diálogo entre un abuelo y su nieto para que la explicación sea más cercana. Organizamos todo en viñetas, como pueden ver, donde el nieto pregunta, el abuelo responde y finalmente hay una reflexión sobre cómo recordamos ese gobierno. Ahora, el significado de la historieta muestra un tipo de gobierno donde la autoridad se ejerce con violencia y miedo. Representa cómo el abuso de poder puede dañar a todo un país. Esta historieta, la cual pueden visualizar, se relaciona con la violencia infantil porque en ambos casos vemos lo mismo, un abuso de poder, así como un gobernante autoritario usa la fuerza y la presión contra su pueblo. En la violencia infantil, un adulto usa su autoridad, su fuerza física o su posición para maltratar a un niño. La crítica que se hace es que ninguna forma de violencia es un buen método de control, ni en la política ni en la familia. Bueno, ahora voy a pasar a explicar mi infografía, que trata sobre la corrupción, causas y efectos. Bueno, para elaborarla, primero elegimos el tema central, que es la corrupción en nuestro país. Después organizamos la información en dos partes, causas y consecuencias. Y bueno, en las causas colocamos el abuso de poder de autoridades, el encubrimiento por secreto profesional y la indirecta moral de algunos profesionales. En las consecuencias pusimos la persistencia de la desigualdad y la desconfianza social. Toda esta información recordada lo resumimos en frases cortas y la ordenamos en recuadros para que se entienda mejor visualmente y de una forma rápida. Bueno, el significado de esta infografía es que la corrupción no solamente es robar dinero, sino también es encubrir delitos, justificar abusos y permitir que se mantenga la injusticia. Muestra que en un sistema corrupto los más perjudicados son siempre los más vulnerables. Y esta infografía también se relaciona con la violencia infantil, porque cuando hay corrupción no se protegen adecuadamente los derechos de los niños. El abuso y el poder y el encubrimiento hacen que muchos casos de maltrato infantil queden en silencio o sin castigo. La persistencia de la desigualdad hace que muchos niños vivan en entornos donde están más expuestos a la violencia y al abandono y a la falta de apoyo. Bueno, en conclusión, tanto la historieta como la infografía se conectan con la problemática de la violencia infantil porque nos muestra cómo el abuso de poder
la violencia y la corrupción afectan siempre a los más indefensos. El mensaje central de todo esto es que la autoridad, ya sea en el Estado o en las familias, debe basarse en el respeto y la protección, nunca en el miedo ni en la agresión. A lo largo del video, mis compañeros han demostrado que la violencia hacia los niños también se reproduce en los textos como en la vida real. Basándonos en el relato del vencedor de César Vallejo, vemos cómo la desigualdad y la presión entre pares y la ausencia de acompañamiento pueden marcar de manera profunda a un niño, incluso ganando una pelea. Presentamos casos concretos de discriminación, abuso de poder e injusticias que se siguen reproduciendo en hogares y en escuelas. También asociamos esto con casos actuales de abuso infantil en el Perú, donde la pobreza y la corrupción y la falta de Estado hacen callar a innumerables niños, como lo advierte la ODS 10. Recitar el poema Los Heraldos Negros trajo la oportunidad de atraer a la población que también hay golpes anímicos que no se perciben, pero dejan marcas difíciles de borrar. Por último, la historieta y la infografía que ha elaborado mi equipo para visualizar el abuso de poder y el silencio social. También fueron sustentos para el arraigo de violencia infantil. En conclusión, la violencia infantil no solo implica un acto físico, es emocional, social e institucional. Y como le sucede a Junco en el cuento, aún hay muchos niños que siguen enfrentando esto en situaciones de soledad. Es por eso que urge fomentar la crianza con respeto y diálogo, ser atentos a las señales de violencia emocional y no solo físicas, reportar maltrato infantil y no normalizarlo, inculcar a instituciones que garanticen una protección al derecho de los niños. De esta manera podemos crear una sociedad en que los niños no necesiten protegerse del mundo, sino crecer con amor y seguridad. Porque hoy resguardar a un niño es salvaguardar el futuro de la humanidad.